¿Qué harías si para encontrar el secreto de la vida eterna tuvieras que beber agua podrida de un pantano infestado de caimanes? Imagina arrastrar tu armadura de acero bajo un sol abrasador, con la piel llena de llagas por los mosquitos, probando cada charco sucio con la esperanza de un milagro, solo para terminar muriendo de fiebre y flechas envenenadas, dándote cuenta demasiado tarde de que la única eternidad que te espera es la de una tumba en el lodo. Esta no es la historia que te contaron en la escuela, donde Ponce de León aparece como un noble explorador, buscando manantiales cristalinos rodeados de vegetación exuberante. La realidad es infinitamente más cruel, más oscura, más desesperada. Es la crónica de hombres viejos y enfermos que cruzaron el océano persiguiendo una fantasía, pero solo encontraron el infierno verde de Florida en el siglo XVI. Olvida la imagen romántica. No hay ninfas danzando alrededor de aguas puras que emanan de la tierra como un regalo divino. No hay un manantial de mármol blanco, custodiado por ángeles, donde los ancianos se sumergen y emergen transformados en jóvenes vigorosos. Esa versión es un producto de los relatos europeos posteriores, de las leyendas embellecidas que necesitaban vender una narrativa de descubrimiento heroico. La verdad es que los conquistadores españoles, desesperados y delirantes, bebían de charcos estancados que brillaban con una capa oleosa de descomposición. Probaban el agua de cualquier fuente que encontraban. Pantanos cenagosos, donde el agua apenas se movía, estanques cubiertos de algas verdes que despedían un olor a azufre y putrefacción. Cada sorbo era una apuesta contra la muerte, y la muerte siempre ganaba. Ponte en la piel de un conquistador de 50 años en 1513. Has pasado décadas en campañas militares. Tu cuerpo está roto por heridas mal curadas. Tus articulaciones crujen con cada movimiento. Oyes hablar de una fuente mágica que puede devolverte la juventud, que puede borrar las cicatrices y el dolor que te persiguen cada mañana. Es una promesa irresistible, especialmente cuando sientes que el tiempo se te escapa entre los dedos. Entonces embarcas hacia tierras desconocidas, atraviesas semanas de tormentas en el Atlántico y finalmente llegas a la costa de lo que hoy conocemos como Florida. Pero lo que encuentras no es un paraíso tropical, sino un laberinto de manglares sofocantes, de pantanos que te llegan hasta el pecho, de mosquitos que atacan en nubes tan densas que apenas puedes respirar. El agua que encuentras no es cristalina, es marrón, turbia, con un sabor metálico que te revuelve el estómago desde el primer trago. Flotan en ella ramitas, hojas en descomposición y a veces algo más inquietante, el cadáver hinchado de algún animal que murió ahí días atrás. Pero estás sediento, el calor es insoportable y la desesperación te nubla el juicio. Bebes y con cada trago introduces en tu cuerpo un ejército microscópico de parásitos, bacterias y protozoarios que comenzarán su trabajo de destrucción desde dentro. En cuestión de días, la disentería te atacará con una ferocidad brutal. Los calambres intestinales te doblarán en dos. Las evacuaciones serán constantes, dolorosas, humillantes. Tu cuerpo se deshidratará a un ritmo alarmante mientras sigues bebiendo más de esa agua maldita, creyendo que alguna de esas fuentes será la correcta, que alguno de esos charcos contiene el secreto. La ironía es tan cruel que resulta casi poética. Viniste buscando la inmortalidad, pero lo que trajiste a tu boca fue la aceleración de tu propia descomposición.
El agua que creías salvadora era en realidad un veneno lento. La fiebre tifoidea te convierte en un espectro ambulante. Tu piel se vuelve amarillenta, tus ojos se hunden en las órbitas, tu lengua se cubre de una capa blanca y pastosa. Deliras bajo el sol, imaginando visiones de juventud y vigor mientras tu cuerpo se consume. Algunos de tus compañeros empiezan a vomitar sangre, otros desarrollan abscesos dolorosos que supuran pus. Nadie rejuvenece, todos se pudren, pero la sed te obliga a continuar. Cada día, la expedición se adentra más en los Everglades, ese ecosistema pantanoso que en el siglo XVI era completamente virgen e implacable. No hay mapas, no hay caminos, solo un laberinto de agua estancada y vegetación densa que araña y corta. Los árboles están cubiertos de musgo español que cuelga como cabello de cadáver, creando sombras enfermizas incluso bajo el sol del mediodía. El aire está tan cargado de humedad que respirar se siente como inhalar agua. Y sigues bebiendo. De cada arroyo turbio, de cada laguna verdosa, de cada fuente natural que promete ser diferente, pero que sabe exactamente igual. A barro, a muerte, a fracaso. Los nativos americanos, los Calusa y los Tequesta, observan desde la distancia. Ellos conocen estas aguas desde hace generaciones. Saben qué fuentes son potables y cuáles no. Saben que el agua estancada mata, que los pantanos son criaderos de enfermedades. Pero no comparten este conocimiento con los invasores de armadura que han llegado a destruir su mundo. Al contrario, a veces los guían deliberadamente hacia las zonas más peligrosas, hacia los manglares más densos donde los caimanes acechan. Es una forma de resistencia silenciosa, pero efectiva. Mientras los españoles beben y enferman, los nativos esperan, sabiendo que la naturaleza hará el trabajo por ellos. Y entonces llegan las larvas. Porque el agua podrida no solo contiene bacterias invisibles, también alberga huevos de parásitos intestinales que eclosionan dentro de tu estómago. Sientes algo moviéndose, algo retorciéndose en tus entrañas. Cuando evacúas, ves gusanos blancos y largos mezclados con sangre y mucosidad. Es el precio de buscar la eternidad en un charco infectado. Tu cuerpo, que supuestamente debía rejuvenecerse, ahora es el hogar de organismos que te devoran desde dentro. Pierdes peso rápidamente, tu masa muscular se desvanece, tus mejillas se hunden. Pareces más viejo que nunca, un esqueleto ambulante cubierto de piel grisácea. Algunos conquistadores, en su desesperación absoluta, empiezan a desarrollar rituales. Rezan antes de beber, bendicen el agua con signos de la cruz, murmuran plegarias en latín, como si la fe pudiera purificar lo que la naturaleza ha contaminado, como si Dios estuviera interesado en conceder inmortalidad a hombres que han masacrado pueblos enteros en su búsqueda de oro y gloria. Beben y rezan, rezan y beben, y siguen muriendo, porque no existe milagro que pueda vencer a la disentería amebiana o a la leptospirosis. La ciencia médica del siglo XVI no comprende los conceptos de bacterias o virus, no sabe que hervir el agua podría salvarles la vida. Solo saben que están sedientos, que el agua está ahí y que deben beberla. La búsqueda se convierte en un círculo vicioso de deterioro. Cuanto más enfermas, más sediento estás. Cuanto más bebes, más enfermas. Tu racionamiento de agua dulce del barco se agotó hace semanas y ahora dependes completamente de lo que encuentras en esta tierra maldita. Algunos hombres, en estados avanzados de deshidratación y delirio, empiezan a beber agua directamente del mar, confundiendo el océano con una fuente de vida.
El agua salada solo acelera su muerte, destruyendo sus riñones y provocando convulsiones. Mueren con la boca llena de espuma, con los labios agrietados sangrando, con los ojos vidriosos mirando al vacío. Esta es la verdad sobre la fuente de la eterna juventud. Nunca existió como manantial físico. Era una leyenda indígena malinterpretada y distorsionada por la codicia europea. Pero incluso si hubiera existido, los conquistadores jamás habrían llegado vivos hasta ella. Porque el camino estaba pavimentado con agua envenenada, con mosquitos portadores de malaria, con caimanes hambrientos y nativos furiosos. La naturaleza de Florida en el siglo XVI no perdonaba la arrogancia humana. No distinguía entre nobles y plebeyos, entre conquistadores y esclavos. Todos los que bebían de sus pantanos terminaban igual, retorciéndose de dolor, defecando sangre, rogando por una muerte rápida que raramente llegaba. Y así, el espejismo líquido se revela como lo que siempre fue, una trampa mortal disfrazada de promesa divina. Una ilusión que brillaba bajo el sol tropical, tentadora y letal. Los hombres que buscaban burlar a la muerte solo lograron encontrarla de la forma más miserable posible, ahogándose en su propia sangre y excrementos, con el sabor a barro podrido como última sensación antes del fin. No hubo rejuvenecimiento, no hubo milagro, solo hubo pantanos, parásitos y la confirmación brutal de que el tiempo no negocia con nadie. Imagina que te despiertas en un horno. No es una metáfora, es la realidad literal de un conquistador español en los pantanos de Florida durante julio de 1513. La temperatura exterior ya supera los 40 grados centígrados a las 8 de la mañana. Y la humedad relativa se mantiene constante en 90%. Pero tú no estás desnudo, sintiendo la brisa tropical que podría ofrecer algo de alivio. Llevas puesta una armadura de acero que pesa más de 30 kilos, complementada con un jubón de lana gruesa debajo que se supone debe proteger tu piel del roce del metal. Lo que nadie te dijo es que ese conjunto diseñado para los fríos campos de batalla europeos se convertiría en tu prisión personal, en un instrumento de tortura que cocina tu cuerpo desde el exterior, mientras avanzas por un infierno verde que no perdona. La armadura no respira. El acero absorbe el calor del sol como una sartén sobre el fuego, y ese calor se transfiere directamente a tu cuerpo sin escapatoria posible. La lana debajo, que en España te mantenía abrigado durante las noches frescas, ahora se empapa de sudor en cuestión de minutos. Pero aquí está el problema. En esta humedad extrema, el sudor no se evapora. No cumple su función de enfriar tu cuerpo mediante la evaporación. Simplemente se acumula, empapando la tela, creando un ambiente húmedo y caliente pegado a tu piel que se convierte en el cultivo perfecto para hongos, bacterias y llagas. Tu temperatura corporal empieza a subir peligrosamente y tu cerebro comienza a fallar. Esto es lo que los médicos modernos llaman golpe de calor. Pero en el siglo XVI solo lo conoces como el momento en que empiezas a ver doble y tus piernas se niegan a obedecer. Los primeros síntomas llegan rápido. Sientes la boca seca como papel de lija, la lengua hinchada, los labios agrietándose y sangrando. Bebes de esos charcos podridos que mencionamos antes, pero el agua contaminada solo empeora las cosas. Tu estómago se revuelve, empiezas a sudar aún más profusamente y la deshidratación se acelera.
Entonces llegan los calambres musculares, esos espasmos brutales en las pantorrillas y los muslos que te hacen caer de rodillas en medio del pantano. Intentas quitarte la armadura, pero tus dedos están tan hinchados por la retención de líquidos y el calor que apenas puedes manipular las correas y hebillas. Tus compañeros están igual o peor, algunos ya inconscientes, otros vomitando bilis amarilla. La expedición se detiene constantemente porque los hombres se desploman como moscas. Pero el calor no es el único enemigo. Los mosquitos encuentran cada milímetro de piel expuesta y atacan con una voracidad que desafía la imaginación. Tu cara, tu cuello, tus muñecas, cualquier lugar donde la armadura no cubre, se convierte en un festín para nubes de insectos tan densas que oscurecen tu visión. Cada picadura inyecta saliva anticoagulante que hace que la sangre fluya libremente, atrayendo a más mosquitos. Rascas hasta hacerte sangre, pero el alivio es momentáneo y el daño permanente. Las heridas abiertas en este clima se infectan en cuestión de horas. El pus empieza a acumularse bajo la piel, formando forúnculos dolorosos que estallan con cada movimiento. Y todo esto mientras sigues caminando, mientras sigues arrastrando tu armadura horno a través del barro que te llega hasta las rodillas. Tus botas, esas piezas de cuero que costaron una pequeña fortuna en Sevilla, se están destruyendo. El cuero no está diseñado para estar constantemente sumergido en agua salobre y ácida. Se ablanda, se pudre, se desintegra. Los hongos empiezan a crecer entre tus dedos de los pies. Una sensación de picazón insoportable que no puedes rascar, porque quitarte las botas significa exponer tus pies a las sanguijuelas que abundan en estos pantanos. Algunos hombres cometen ese error. Se quitan las botas para aliviar el dolor y segundos después sienten el tirón repugnante de las sanguijuelas adhiriéndose a su piel, chupando sangre hasta inflarse al tamaño de un pulgar. Arrancarlas deja heridas abiertas que se infectan inmediatamente. Las opciones son todas malas. Mantener las botas podridas puestas y sufrir los hongos, o quitártelas y enfrentar a los parásitos. La armadura también tiene otro efecto perverso. Corta. El metal, especialmente en las articulaciones donde las placas se superponen, roza constantemente contra tu piel a través de la lana empapada. El movimiento repetitivo de caminar durante horas crea fricción constante. Al principio solo sientes irritación, luego enrojecimiento, después ampollas. Las ampollas se rompen y dejan llagas abiertas que duelen con cada paso. El sudor salado entra en esas heridas y arde como si te estuvieran marcando con hierro candente. Algunos conquistadores desarrollan llagas tan profundas en los hombros por el peso de la armadura que puedes ver el hueso asomando a través de la carne putrefacta. No hay médico que pueda tratarlas adecuadamente, solo trapos sucios que se atan alrededor de las heridas y que invariablemente terminan infectados de gangrena. Intenta respirar. Suena simple, pero con cada inhalación sientes como si estuvieras aspirando agua caliente. El aire está tan saturado de humedad que tus pulmones tienen que trabajar el doble para extraer el oxígeno que necesitas. La sensación de ahogo es constante, especialmente cuando estás haciendo esfuerzo físico, como vadear un río o trepar sobre raíces de manglar. Tu ritmo cardíaco se acelera, intentando compensar la falta de oxígeno, pero eso solo genera más calor corporal. Es un círculo vicioso que no termina. Algunos hombres entran en pánico, arrancándose la gola que protege el cuello
desesperados por sentir aire en la garganta. Y cuando finalmente respiran sin la armadura oprimiéndoles, los mosquitos atacan esa piel fresca y vulnerable con renovado entusiasmo. La noche no trae alivio. Crees que cuando el sol se ponga la temperatura bajará, pero la humedad retenida en el pantano mantiene el calor como un invernadero natural. Duermes sobre el suelo húmedo, con la armadura puesta, porque quitártela significa quedar vulnerable a los ataques de los nativos que merodean en la oscuridad. El metal, que durante el día te cocinaba, ahora está frío y húmedo por el rocío nocturno. Tu cuerpo pasa de sobrecalentamiento a escalofríos en cuestión de horas. Tiemblas dentro de tu coraza, los músculos agarrotados, la fiebre subiendo y bajando como mareas. Los gritos de hombres delirando interrumpen constantemente el poco sueño que consigues. Algunos llaman a sus madres, otros maldicen a Ponce de León por traerlos a este infierno. Otros simplemente gimen de dolor hasta que el amanecer trae de vuelta el sol implacable y el ciclo comienza otra vez. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Por qué no se quitan la armadura? La respuesta es tan simple como aterradora. Sin la armadura estás indefenso. Las flechas de los Calusa pueden atravesar la piel y los órganos con facilidad letal. Los dientes de los caimanes pueden arrancarte una extremidad de un mordisco. La armadura es tu única protección real en este territorio hostil, así que la mantienes puesta aunque te esté matando lentamente. Es una elección entre morir cocinado durante días o morir desangrado en segundos. La mayoría elige la tortura prolongada con la esperanza de que eventualmente encontrarán esa maldita fuente que promete rejuvenecimiento y sanación. Algunos conquistadores intentan soluciones desesperadas. Se meten en el agua del pantano completamente vestidos con armadura, esperando que el líquido los enfríe. Lo que logran es acelerar la oxidación del metal y agregar el peso del agua a la ya imposible carga que llevan. La armadura mojada pesa el doble, y cuando intentan salir del agua, sus piernas ceden bajo el peso adicional. Se hunden en el lodo, atrapados por su propia protección, convertida en ancla. Sus compañeros tienen que jalarlos, formar cadenas humanas para rescatar a hombres que básicamente se han encadenado a sí mismos con acero oxidado. Y mientras tanto, los caimanes observan desde la distancia, esperando pacientemente a que alguno se separe del grupo. La piel bajo la armadura comienza a cambiar de color. Primero se pone roja por la irritación constante, luego morada por los moretones del peso y la presión, finalmente amarillenta cuando la infección se establece. El olor que emana de un conquistador después de una semana en estos pantanos es indescriptible. Una mezcla de sudor rancio, orina porque muchos orinan dentro de su armadura antes que quitársela, sangre coagulada de las llagas, pus de las infecciones y la podredumbre del cuero que se descompone. Es un hedor tan potente que ni siquiera los buitres se acercan. Los nativos pueden oler a los españoles desde kilómetros de distancia, una ventaja táctica que usan para evitarlos o emboscarlos según convenga. La realidad es brutal y clara. La búsqueda de la fuente de la eterna juventud no solo requería que bebieras agua envenenada, sino que lo hicieras mientras tu cuerpo era literalmente cocinado dentro de una cárcel de metal bajo el sol más despiadado que puedas imaginar. La armadura que debía protegerte se convirtió en tu verdugo, transformando cada día de la expedición en un ejercicio de resistencia al dolor que pocos cuerpos humanos
pueden soportar. No había gloria en esto, no había heroísmo, solo hombres sudando, sangrando, pudriéndose dentro de sus propias protecciones, demasiado orgullosos o demasiado tercos para admitir que habían convertido su búsqueda de inmortalidad en un suicidio por instalaciones. El verdadero enemigo no es el tiempo, no es la búsqueda abstracta de una fuente mágica que probablemente nunca existió. El enemigo tiene dientes, tiene garras, tiene flechas con punta de hueso impregnadas en veneno. El enemigo está en el agua turbia, esperando que des un paso en falso. Está escondido entre los manglares observando cada movimiento de tu expedición. Está calculando el momento exacto para atacar. Los conquistadores españoles llegaron a Florida con la arrogancia típica de quien cree que una armadura y una espada pueden someter cualquier territorio. Lo que no entendieron hasta que fue demasiado tarde es que este pantano tiene sus propios guardianes y ninguno de ellos estaba dispuesto a dejar pasar a extranjeros invasores sin cobrar un precio sangriento. Bienvenido al infierno verde, donde la naturaleza y los humanos se alían para defender su territorio. Los caimanes americanos son dragones de río. No es una exageración poética, es una descripción funcional de lo que representaban para los españoles del siglo XVI. Imagina que estás vadeando un río de aguas marrones donde no puedes ver más allá de 30 centímetros de profundidad. El agua te llega hasta la cintura. Tu armadura pesa el doble por estar empapada. Y cada paso que das en el fondo lodoso te hunde un poco más. De repente, sientes algo rozar tu pierna. No es una rama, no es vegetación flotante. Es algo vivo, algo musculoso, que se desliza con una agilidad imposible para su tamaño. Antes de que puedas reaccionar, un caimán de metros emerge del agua con las fauces abiertas, mostrando hileras de dientes cónicos diseñados para agarrar y no soltar. El ataque es tan rápido que tu cerebro apenas procesa lo que está ocurriendo. La técnica de caza del caimán es brutal en su eficiencia. No persigue a su presa en tierra como lo haría un león o un lobo. Espera sumergido, completamente inmóvil, con solo los ojos y orificios nasales sobre la superficie del agua. Puede permanecer así durante horas, esperando pacientemente que algo con pulso se acerque lo suficiente. Cuando atacan, lo hacen con una explosión de velocidad que desafía su apariencia pesada y lenta. Sus mandíbulas se cierran con una fuerza de más de 1800 kilos por centímetro cuadrado, suficiente para atravesar la armadura en las articulaciones o simplemente arrancar una extremidad completa. Si logra agarrarte, inicia el movimiento de muerte, el giro de la muerte, donde rota su cuerpo completo mientras mantiene las mandíbulas cerradas, desgarrando carne, rompiendo huesos, ahogándote simultáneamente. Los conquistadores intentaron luchar contra estos monstruos con espadas y lanzas. Algunos éxitos aislados alimentaron la ilusión de que podían dominar a estos reptiles. Mataron algunos ejemplares jóvenes o enfermos y celebraron como si hubieran vencido a dragones legendarios. Pero los caimanes grandes, los machos alfa de 5 metros, que llevaban décadas dominando estos ríos, eran otra historia completamente diferente. Su piel era tan gruesa que las espadas rebotaban sin causar daño significativo. Su velocidad en el agua superaba cualquier intento humano de escape. Y lo peor, cazaban en grupo cuando había suficiente presa disponible. Una expedición de 200 hombres atravesando un río era un banquete ambulante para los caimanes de la zona.
Los ataques nocturnos eran particularmente aterradores, cuando los centinelas escuchaban chapoteos en la oscuridad y gritos súbitamente interrumpidos de hombres que se habían alejado demasiado del campamento para orinar o beber agua. Pero si los caimanes eran dragones, los Calusa eran demonios con forma humana. Estos nativos americanos no eran víctimas pasivas esperando ser conquistados. Eran guerreros feroces con una cultura militar sofisticada que había evolucionado durante siglos en uno de los entornos más hostiles del continente. Conocían cada sendero del pantano, cada corriente del río, cada lugar donde los caimanes anidaban. Podían moverse en silencio absoluto por terrenos donde los españoles hacían ruido constante con sus armaduras metálicas. Sus arcos disparaban flechas con una precisión que los arcabuceros españoles no podían igualar en estas condiciones de humedad extrema, donde la pólvora se mojaba constantemente. Y lo más importante, no tenían miedo. Veían a los invasores como exactamente lo que eran, amenazas a su territorio que debían ser eliminadas. Las flechas Calusa eran obras maestras de ingeniería letal. La punta no era de metal, sino de hueso de caimán o de raya, afiladas hasta lograr un filo que podía atravesar la piel humana con facilidad. Pero el verdadero horror estaba en el veneno. Extraído de plantas locales, serpientes venenosas y sapos tóxicos, este veneno no mataba instantáneamente. Eso habría sido misericordioso. En cambio, causaba una agonía prolongada que comenzaba con un dolor ardiente en el punto de impacto, seguido de hinchazón masiva, fiebre delirante, convulsiones y finalmente parálisis respiratoria. Un hombre alcanzado por una flecha envenenada podía tardar días en morir, gritando constantemente, suplicando que lo mataran para terminar con el sufrimiento. Los conquistadores aprendieron rápidamente a temer el silbido de las flechas más que al rugido de los caimanes. Los Calusa utilizaban tácticas de guerrilla que desconcertaban a los españoles, acostumbrados a batallas campales en Europa. Nunca atacaban frontalmente, donde las armaduras y la disciplina militar europea podían marcar la diferencia. En cambio, lanzaban emboscadas desde la vegetación densa, disparaban flechas y desaparecían antes de que los arcabuces pudieran responder. Colocaban trampas en los senderos, fosas cubiertas con ramas que se abrían bajo el peso de un hombre con armadura, con estacas envenenadas en el fondo. Envenenaban las fuentes de agua que sabían que los españoles usarían. Creaban falsas señales de humo para atraer expediciones hacia zonas pantanosas donde quedarían atrapados. Era una guerra de desgaste donde cada día la expedición perdía hombres sin poder responder efectivamente. Y entonces llegamos a Juan Ponce de León, el hombre que lideró esta expedición suicida. En 1521, después de su primera exploración fallida, regresó con una segunda expedición más grande y mejor equipada. Estaba convencido de que encontraría la fuente, de que establecería una colonia permanente en Florida, de que la gloria y el rejuvenecimiento serían suyos. Desembarcó en la costa oeste de Florida, en territorio Calusa, y comenzó a construir asentamientos temporales. Los nativos observaron, esperaron, y cuando el momento fue propicio, atacaron. Ponce de León, con 50 y pocos años, aún creía que su armadura y su experiencia militar lo protegerían. Estaba completamente equivocado. La flecha que lo mató entró por el muslo, justo donde la armadura
dejaba un espacio vulnerable para permitir el movimiento. La punta de hueso perforó la arteria femoral y se alojó profundamente en el músculo. El veneno comenzó a trabajar inmediatamente, pero el verdadero asesino fue la infección. En el clima tropical de Florida, con la humedad constante y los millones de bacterias presentes en agua contaminada, cualquier herida abierta se convertía en una sentencia de muerte. La pierna de Ponce de León se hinchó hasta el doble de su tamaño normal en menos de 24 horas. La piel se puso roja, luego morada, finalmente negra. El olor a carne podrida era tan intenso que los marineros que lo transportaban de vuelta al barco tenían que cubrirse la nariz con trapos empapados en vinagre. Lo evacuaron a Cuba, a La Habana, donde supuestamente recibiría tratamiento médico. Pero la medicina del siglo XVI no tenía respuesta para la gangrena avanzada. Los barberos cirujanos intentaron amputar la pierna, pero era demasiado tarde. La infección ya había entrado en el torrente sanguíneo. Ponce de León pasó sus últimos días en un delirio febril, murmurando sobre agua cristalina y juventud eterna, mientras su cuerpo se descomponía vivo. Murió en julio de 1521, a los 47 años, sin haber encontrado su fuente, sin haber establecido su colonia, sin nada excepto una muerte dolorosa y patética, muy lejos de la gloria que había imaginado. El hombre que quería vivir para siempre terminó sus días como un cadáver ambulante, consumido por bacterias y veneno. La ironía final es perfecta en su crueldad. Ponce de León cruzó el océano para burlar a la muerte, pero solo logró encontrarla más rápido y de forma más miserable. No fue el tiempo su enemigo, no fue la vejez, no fue ninguna fuerza abstracta. Fue una flecha disparada por un guerrero calusa, defendiendo su tierra. Una flecha con punta de hueso que costó probablemente 1 hora de trabajo fabricar, pero que bastó para derribar al conquistador. Los guardianes del pantano cumplieron su trabajo. Florida rechazó a los invasores con la ayuda de sus caimanes, sus enfermedades, sus mosquitos y sus nativos que se negaron a ser conquistados sin lucha. El mensaje era claro: este territorio no se rinde, no se doma, no se conquista. Solo acepta o rechaza según sus propias reglas biológicas y culturales. Y los españoles fueron categóricamente rechazados. Detrás de cada gran expedición histórica hay cientos de nombres que nadie recuerda. No son los capitanes ni los nobles con armaduras brillantes cuyas hazañas se escriben en crónicas oficiales. Son los remeros que mueven los barcos durante semanas, los porteadores que cargan suministros a través del barro, los soldados rasos que reciben las primeras flechas en cada emboscada, los esclavos africanos e indígenas forzados a participar en una búsqueda que nunca fue suya. Estas son las personas que pagaron el precio real de la obsesión por encontrar la fuente de la eterna juventud. Sus cuerpos pavimentaron el camino de cada expedición fallida. Sus huesos se hundieron en los pantanos de Florida sin lápidas ni ceremonias. Sus gritos de agonía se perdieron en el viento, mientras los líderes escribían cartas pomposas a la corona española, describiendo el progreso de la misión. Este es el costo humano que nunca aparece en los libros de historia glorificados. Empieza con el hambre. No el hambre moderada de saltarte una comida o dos, sino el hambre desesperada que te consume desde dentro durante semanas ininterrumpidas. Las expediciones a Florida salían con provisiones calculadas para un número específico de días,
Pero inevitablemente todo salía mal. Las tormentas retrasaban la llegada. Los mapas erróneos los llevaban por rutas más largas. Los ataques nativos destruían almacenes de comida. Las raciones se reducían primero a la mitad, luego a un tercio, finalmente a prácticamente nada. Los hombres comunes recibían menos que los oficiales, por supuesto, porque la jerarquía militar se mantenía incluso cuando todos estaban muriendo de inanición. Un marinero común podía recibir un puñado de bizcocho duro, infestado de gorgojos, como su única comida del día, mientras observaba a los capitanes comer carne salada y beber vino aguado. El bizcocho del barco era una tortura en sí mismo. Imagina pan horneado hasta quedar duro como piedra, diseñado para durar meses sin pudrirse. Después de semanas en el clima húmedo de Florida, estos bizcochos se llenaban de larvas de escarabajos que excavaban túneles a través de la masa compactada. Los marineros aprendieron a golpear el bizcocho contra superficies duras para que los gusanos cayeran, pero eventualmente el hambre se volvía tan intensa que dejaban de molestarse. Simplemente comían el pan con todo y larvas, cerrando los ojos para no ver lo que estaban masticando. El valor proteico de los insectos probablemente ayudó a mantenerlos vivos un poco más tiempo. Una ironía grotesca que nadie apreciaba mientras sentían las larvas retorciéndose en su lengua. Cuando incluso el bizcocho con gusanos se acababa, empezaba la verdadera desesperación. Los hombres comían cualquier cosa que pudieran encontrar. Raíces excavadas del suelo pantanoso que causaban diarrea explosiva, pero al menos llenaban el estómago temporalmente. Lagartijas capturadas con las manos desnudas, asadas sobre fuegos pequeños hasta que la piel se carbonizaba. Insectos de todo tipo, saltamontes, grillos, escarabajos, cualquier cosa que se moviera y cupiera en la boca. Algunos intentaron cazar caimanes jóvenes, una tarea casi imposible que generalmente terminaba con el cazador convirtiéndose en la presa. Los casos más desesperados hervían sus propias botas de cuero para hacer un caldo gelatinoso que sabía a muerte, pero proporcionaba alguna sustancia. Hubo rumores de canibalismo en algunas expediciones, susurros de hombres que desaparecían durante la noche y cuyos cuerpos nunca se encontraban, mientras otros miembros del grupo repentinamente tenían algo de carne para comer. Las enfermedades golpeaban a los más débiles primero. La malaria llegaba con los mosquitos, inyectando parásitos microscópicos que invadían los glóbulos rojos y causaban fiebres cíclicas que dejaban a los hombres temblando incontrolablemente bajo el sol abrasador. No había quinina, no había tratamiento, solo el ciclo brutal de fiebre alta que te hacía delirar, seguida de escalofríos tan intensos que tus dientes se rompían por el castañeteo constante. La disentería amebiana vaciaba los intestinos hasta que solo defecabas sangre y mucosidad, deshidratándote tan rápidamente que tu piel se volvía gris y tus ojos se hundían en las órbitas. El escorbuto aparecía después de semanas sin vitamina C, haciendo que tus encías se pudrieran y tus dientes se cayeran, que heridas viejas reabrieran espontáneamente y sangraran sin control. Las mujeres en estas expediciones, aunque pocas, sufrían horrores adicionales. Algunas eran esposas de oficiales que insistieron en acompañar a sus maridos, creyendo las promesas de una nueva colonia próspera. Otras eran esclavas sin elección alguna, forzadas a cocinar, lavar y proporcionar otros servicios para los hombres. El embarazo en estas condiciones era una sentencia de muerte
casi garantizada. Sin nutrición adecuada, sin agua limpia, sin ningún tipo de atención médica competente, las mujeres que daban a luz en los pantanos de Florida raramente sobrevivían. Los bebés nacían prematuros, desnutridos, muchos ya muertos. Los que nacían vivos generalmente morían en días por infecciones o deshidratación. No hay registros detallados de estas muertes porque las crónicas oficiales consideraban que no valía la pena mencionarlas. Los esclavos africanos, traídos forzadamente a estas expediciones, experimentaban un nivel de sufrimiento que desafiaba incluso los estándares brutales de la época. Encadenados durante los viajes en barco, obligados a realizar el trabajo físico más extenuante, sin recibir las mismas raciones que los españoles, golpeados por cualquier signo de resistencia o lentitud. Cuando las expediciones empezaban a fallar y las provisiones se agotaban, los esclavos eran los primeros en ser abandonados, literalmente dejados atrás en el pantano, aún encadenados a veces, para morir de hambre o ser devorados por caimanes mientras la expedición continuaba. Algunos lograban escapar y encontraban refugio con tribus nativas que veían en ellos a aliados potenciales contra los españoles. Estos fueron los afortunados, los que transformaron una sentencia de muerte en una oportunidad de libertad en circunstancias imposibles. Los niños también formaban parte de estas expediciones, principalmente como pajes o grumetes. Muchachos de 10 a 15 años reclutados con promesas de aventura y fortuna, sin comprender realmente el infierno al que se dirigían. Estos niños realizaban trabajos peligrosos: subir a los mástiles durante tormentas, vadear aguas infestadas de caimanes para recuperar suministros caídos, probar agua de fuentes desconocidas antes que los adultos por si estaba envenenada. Su tasa de mortalidad era altísima, porque sus cuerpos no tenían la resistencia de los adultos para soportar el hambre, las enfermedades y el trabajo extremo. Muchos simplemente se sentaban un día, demasiado débiles para continuar, y eran dejados atrás con una palmada en la espalda y una mentira sobre regresar a buscarlos. Nadie regresaba. Las heridas se infectaban universalmente en este clima. Un simple corte en el dedo por manejar cuerdas ásperas podía convertirse en una infección sistémica que requería amputación en días. Los barberos cirujanos realizaban estas amputaciones sin anestesia, usando sierras diseñadas originalmente para carpintería. El paciente era sostenido por varios hombres mientras gritaba, y la herida se cauterizaba con hierros al rojo vivo. La tasa de supervivencia era aproximadamente del 50%, y los que sobrevivían quedaban inválidos en medio de un pantano donde necesitabas todas tus extremidades funcionales para tener alguna esperanza. Un hombre con una sola pierna no podía vadear ríos, no podía escapar de caimanes, no podía cargar su propio peso en provisiones. Era una muerte retrasada, disfrazada de tratamiento médico. La violencia entre los propios miembros de la expedición aumentaba conforme la desesperación crecía. Peleas por la última porción de comida, asesinatos por rumores de que alguien ocultaba agua potable, motines contra oficiales que prometieron gloria, pero solo entregaron muerte. Los castigos por insubordinación eran brutales incluso cuando todos estaban muriendo. Azotes que arrancaban la piel de la espalda, encadenamientos bajo el sol directo sin agua durante días, ejecuciones sumarias. La disciplina militar se mantenía mediante el terror, porque era lo único que evitaba el colapso total de la jerarquía. Pero ese terror solo añadía otra capa de sufrimiento a hombres
que ya estaban viviendo en condiciones infrahumanas. Al final, la mayoría de estos nombres anónimos terminaron como huesos blanqueándose en el lodo de Florida, sin tumbas marcadas, sin oraciones dichas sobre sus cuerpos, sin nadie que escribiera sus historias. Las expediciones en busca de la fuente de la eterna juventud consumieron cientos, posiblemente miles de vidas durante décadas de intentos fallidos. Cada una de esas vidas era una persona completa con historias, familias, sueños. Fueron convertidas en combustible humano para alimentar la obsesión de unos pocos hombres poderosos que nunca habrían sobrevivido sin el trabajo y el sacrificio de aquellos a quienes consideraban prescindibles. Este es el costo humano real, no las aventuras gloriosas de los libros, sino la carne podrida, los huesos rotos y las vidas desperdiciadas de personas comunes atrapadas en la vanidad de otros. La historia oficial es una mentira pulida. En los libros que leen los escolares, la conquista española de América aparece como una secuencia de victorias militares conseguidas por hombres valientes que extendieron la civilización europea a territorios salvajes. Hernán Cortés conquistó el imperio azteca, Francisco Pizarro sometió a los incas y Juan Ponce de León descubrió Florida en su noble búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Suena heroico, suena épico, suena como el tipo de historia que debería inspirar a las generaciones futuras, pero elimina sistemáticamente cada detalle que revelaría la verdad. Que estas conquistas fueron mataderos donde murieron más conquistadores por enfermedades, hambre e incompetencia que por combate real. Que la naturaleza americana mató a más españoles que todos los guerreros nativos combinados. Que la búsqueda de la inmortalidad en Florida fue un suicidio colectivo disfrazado de expedición científica. La primera ironía es obvia, pero merece ser subrayada. Hombres que buscaban extender sus vidas terminaron acortándolas dramáticamente. Ponce de León tenía una esperanza de vida razonable si se hubiera quedado en España o Puerto Rico, donde ya había consolidado poder y riqueza. Podría haber vivido hasta los 60 o 70 años en relativa comodidad, comiendo bien, durmiendo en camas secas, recibiendo atención médica rudimentaria, pero disponible. En cambio, eligió navegar hacia un territorio completamente desconocido, adentrarse en pantanos mortales, exponerse a enfermedades tropicales, para las cuales los europeos no tenían inmunidad, y finalmente morir atravesado por una flecha envenenada a los 47 años. Su búsqueda de más tiempo le costó todo el tiempo que le quedaba. Cada hombre que lo siguió en expediciones posteriores repitió exactamente el mismo error, creyendo que ellos serían diferentes, que ellos tendrían éxito donde otros fallaron. La segunda ironía es geográfica. Florida, el supuesto paraíso donde fluía la fuente mágica, era exactamente lo opuesto a un lugar que otorgara vida. Era una trampa biológica diseñada por millones de años de evolución para matar organismos no adaptados. Los Everglades son un ecosistema único donde el agua dulce fluye lentamente sobre una planicie de piedra caliza, creando un río de pasto que parece tierra sólida, pero es en realidad un pantano traicionero. Caminar por allí significa hundirse constantemente, luchar contra cada paso, gastar energía a un ritmo insostenible. El calor extremo combinado con la humedad crea condiciones donde el cuerpo humano no puede enfriarse adecuadamente mediante la transpiración. Los mosquitos portadores de malaria, dengue y fiebre amarilla existen en densidades que superan cualquier otro lugar del continente.
Los caimanes, serpientes venenosas, arañas mortales y plantas tóxicas completan un arsenal natural diseñado para rechazar invasores. Los conquistadores buscaban un manantial de pureza cristalina que devolviera la juventud. La realidad geológica de Florida hace que esa imagen sea absurda. El agua que brota de los acuíferos subterráneos ciertamente es clara en algunos lugares, pero está mezclada constantemente con agua salobre del océano cercano, con descomposición orgánica de los manglares, con excrementos de millones de animales que viven en estos ecosistemas. No existe una sola fuente pura en toda Florida. Nunca existió. Las aguas termales que podrían haber inspirado leyendas están ubicadas mucho más al norte, en territorios que Ponce de León nunca alcanzó. Lo que bebían los expedicionarios era literalmente lo opuesto a agua vivificante. Era agua cargada de patógenos, parásitos y toxinas naturales que aceleraban su descomposición interna. Buscaban la fuente de la vida y encontraron la fuente de la muerte. La tercera ironía es cultural. Los españoles llegaron con la arrogancia de una civilización que se consideraba superior, portadora de la verdadera fe y la tecnología avanzada. Tenían armaduras de acero, espadas forjadas por los mejores herreros europeos, arcabuces que escupían fuego y muerte, caballos que aterrorizaban a enemigos que nunca los habían visto. Todo esto resultó completamente inútil en los pantanos de Florida. Las armaduras se oxidaban y causaban más daño a quien las llevaba que protección. Las espadas no servían contra enemigos que atacaban desde la distancia y desaparecían en la vegetación. Los arcabuces se atascaban constantemente por la humedad y requerían tiempo de recarga que los convertía en garrotes caros después del primer disparo. Los caballos se hundían en el lodo y morían de enfermedades tropicales, incluso más rápido que los humanos. Mientras tanto, los nativos Calusa vivían perfectamente adaptados a este entorno. Conocían qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas. Sabían cómo navegar los canales de agua sin ser atacados por caimanes. Construían casas sobre pilotes que los protegían de inundaciones y animales terrestres. Pescaban con técnicas desarrolladas durante siglos que les proporcionaban proteína abundante sin necesidad de adentrarse en zonas peligrosas. No necesitaban armadura porque su movilidad era su defensa. No necesitaban espadas pesadas porque sus arcos los superaban en alcance y velocidad de disparo. La supuesta civilización avanzada era primitiva comparada con el conocimiento local desarrollado por generaciones de vivir en armonía con un ecosistema letal. Los conquistadores eran los verdaderos salvajes, incapaces de alimentarse, orientarse o sobrevivir sin ayuda externa. La cuarta ironía es económica. Estas expediciones costaban fortunas. Ponce de León invirtió su propia riqueza acumulada de décadas de conquistas anteriores. La corona española proporcionó financiamiento adicional esperando retornos en forma de oro, especias, esclavos o territorios valiosos. Miles de maravedíes se gastaron en barcos, provisiones, armas, salarios para tripulaciones. ¿Y qué obtuvieron a cambio? Absolutamente nada. Ni oro, ni territorios colonizables, ni siquiera información geográfica útil, porque los pocos supervivientes que regresaban estaban tan traumatizados y enfermos que sus reportes eran incoherentes. Las expediciones a Florida fueron agujeros financieros donde se vertía riqueza española para obtener solo cadáveres y fracaso. Cada barco que regresaba con la mitad de su tripulación muerta
representaba una pérdida económica masiva que nunca podía recuperarse, y aún así continuaron intentándolo. Expedición tras expedición, durante décadas del siglo XVI, cada una creyendo que sería diferente. Hernando de Soto llegó en 1539 con 600 hombres y 200 caballos, la expedición más grande y mejor equipada hasta ese momento. Vagó por el sureste de lo que hoy es Estados Unidos durante años, muriendo finalmente de fiebre en las orillas del río Mississippi. Su cuerpo fue hundido en el río para evitar que los nativos lo profanaran. Un final patético para alguien que había soñado con riquezas comparables a las de Pizarro en Perú. De sus 600 hombres, menos de 300 regresaron vivos y llegaron como esqueletos ambulantes sin un solo gramo de oro para mostrar. La narrativa oficial transformó estos desastres en historias de exploración heroica. Los historiadores de la corte omitieron convenientemente las partes sobre disentería, canibalismo, motines y muerte masiva. Enfatizaron el coraje de adentrarse en lo desconocido, mientras ignoraban la estupidez de rechazar el conocimiento local y la arrogancia de creer que la tecnología europea podía vencer cualquier desafío natural. Crearon el mito del conquistador intrépido, cuando la realidad era hombres aterrorizados, hambrientos, enfermos, rogando regresar a casa mientras sus líderes los obligaban a continuar en búsquedas cada vez más absurdas. La realidad desnuda es que la naturaleza no respeta jerarquías humanas. No le importa si eres un noble con linaje que se remonta a la Reconquista o un campesino analfabeto reclutado a la fuerza. Las bacterias atacan a todos por igual. Los caimanes no distinguen entre sangre azul y sangre plebeya. Las flechas envenenadas matan igual de eficientemente sin importar cuántos títulos tengas. Florida en el siglo XVI era un ecosistema en equilibrio que había existido durante milenios antes de que llegara el primer europeo y continuaría existiendo milenios después de que el último conquistador se pudriera en sus pantanos. La búsqueda de la fuente de la eterna juventud no era una conquista de la naturaleza. Era la naturaleza rechazando una invasión con la eficiencia brutal que solo millones de años de evolución pueden perfeccionar. Entonces llegamos a la ironía definitiva, la que cierra el círculo completo de esta tragedia. Los hombres buscaban burlar a la muerte, pero la muerte era exactamente lo único garantizado desde el momento en que pusieron pie en los pantanos de Florida. No había escenario donde esta expedición terminara bien. No había versión de esta historia donde encontraban agua mágica y regresaban rejuvenecidos. La única variable era cuánto sufrirían antes de morir y cuántos otros arrastrarían con ellos al abismo. La búsqueda de la eternidad se reveló como lo que siempre fue: vanidad mortal. Un último intento desesperado de hombres viejos que no podían aceptar su propia finitud, que preferían morir persiguiendo una fantasía que vivir en paz con el tiempo que les quedaba. Y el precio de esa vanidad se pagó en sangre, pus y huesos, blanqueándose bajo el sol implacable de un territorio que nunca los quiso ni los necesitó. Mírate en el espejo de la historia. Ahora mismo estás sentado en un lugar relativamente cómodo, probablemente con temperatura controlada, con acceso a agua potable que sale limpia de un grifo, con comida disponible a minutos de distancia. Tu esperanza de vida supera fácilmente los 70 años si vives en un país desarrollado, y la medicina moderna puede tratar la mayoría de las enfermedades que mataban rutinariamente
a personas en el siglo XVI. Has ganado la lotería de existir en la época más cómoda y segura de toda la historia humana. Pero aquí está la pregunta incómoda que debes hacerte. ¿Es esta comodidad una garantía permanente o un accidente temporal? ¿Cuánto de tu vida moderna depende de sistemas frágiles que podrían colapsar? ¿Y qué harías si despertaras mañana en las mismas condiciones que enfrentaron los conquistadores en Florida hace 500 años? La respuesta honesta es aterradora. Probablemente morirías en días. No tienes las habilidades de supervivencia que poseía un campesino español del siglo XVI, quien al menos sabía cazar con trampas básicas, identificar algunas plantas comestibles, encender fuego con pedernal. No tienes la resistencia física de alguien que pasó toda su vida caminando kilómetros diarios y realizando trabajo manual extenuante. Tu cuerpo está acostumbrado a antibióticos que eliminan infecciones, a vacunas que previenen enfermedades mortales, a analgésicos que suprimen el dolor que de otra forma sería insoportable. Quítale todo eso y colócate en un pantano infestado de caimanes, y tu ventaja tecnológica se evapora instantáneamente. Eres tan vulnerable como aquellos hombres, quizás más, porque ellos al menos entendían que el mundo era peligroso, mientras tú has crecido creyendo que la seguridad es normal. La búsqueda de la fuente de la eterna juventud nos muestra algo fundamental sobre la naturaleza humana. Nunca hemos aceptado realmente nuestra mortalidad. Cada generación busca su propia versión de la fuente mágica. En el siglo XVI era un manantial literal en algún lugar de Florida. Hoy son clínicas antienvejecimiento que prometen revertir el paso del tiempo con inyecciones y procedimientos. Son suplementos vitamínicos que supuestamente extienden la vida décadas más allá de lo normal. Son multimillonarios de Silicon Valley invirtiendo fortunas en investigación de longevidad, convencidos de que la tecnología eventualmente les permitirá vivir cientos de años. La forma cambia, pero la obsesión permanece idéntica. No queremos aceptar que el tiempo nos consume a todos sin excepción, que cada segundo que pasa nos acerca al final, que no hay truco ni tecnología que pueda burlar indefinidamente a la biología. Pero el espejo de la historia también nos muestra el precio de esa obsesión. Ponce de León podría haber pasado sus últimos años en paz, disfrutando la riqueza y el poder que había acumulado, viendo crecer a sus hijos, transmitiendo su experiencia a la siguiente generación. En cambio, murió delirando de fiebre a miles de kilómetros de casa, con una pierna gangrenada, sin haber logrado nada excepto demostrar que Florida era inhabitable para europeos del siglo XVI. Gastó los años preciosos que le quedaban persiguiendo años adicionales que nunca podría obtener. Esa es la trampa de la inmortalidad. Mientras la persigues, desperdicias el tiempo limitado que realmente tienes. Cada día que pasas obsesionado con extender tu vida es un día que no viviste plenamente. Los pantanos de Florida, en 1513, no eran una anomalía. Eran simplemente la naturaleza siendo naturaleza, sin las modificaciones humanas que hoy consideramos normales. Los Everglades todavía existen, aunque dramáticamente reducidos y alterados por el desarrollo urbano. Pero si te adentraras suficientemente lejos de la civilización, encontrarías que ese ecosistema sigue siendo letal para humanos no preparados. Los mosquitos siguen transmitiendo enfermedades, los caimanes siguen cazando en las aguas turbias. El calor sigue siendo brutal
y la humedad sigue siendo sofocante. Lo único que ha cambiado es que hemos construido una burbuja de civilización que nos protege de esas realidades. Aire acondicionado que controla la temperatura, repelentes químicos que mantienen a raya a los insectos, armas modernas que pueden matar caimanes desde distancia segura. Pero esa burbuja es más frágil de lo que nos gusta admitir. La historia de la fuente de la eterna juventud es fundamentalmente una historia sobre la arrogancia humana chocando contra la indiferencia de la naturaleza. Los conquistadores creían que su voluntad, su fe religiosa, su tecnología superior, les permitirían conquistar cualquier territorio y lograr cualquier objetivo. La naturaleza les respondió con disentería, malaria, gangrena y muerte. No fue personal, no fue un castigo divino, fue simplemente causa y efecto. Si introduces organismos no adaptados a un ecosistema hostil, sin darles tiempo para adaptarse, ni herramientas adecuadas para sobrevivir, esos organismos mueren. Es biología básica, pero cada generación necesita aprenderlo de nuevo, porque la arrogancia parece ser un rasgo inherente de nuestra especie. Piensa en las crisis climáticas actuales, en los colapsos ambientales que estamos presenciando en tiempo real, los incendios forestales cada vez más intensos, las inundaciones devastadoras, las sequías prolongadas. Seguimos actuando sorprendidos, como si la naturaleza debiera comportarse según nuestras expectativas. Construimos ciudades en zonas propensas a huracanes y nos indignamos cuando los huracanes las destruyen. Desviamos ríos enteros para la agricultura y nos sorprendemos cuando los ecosistemas colapsan. Quemamos combustibles fósiles durante siglos y negamos las consecuencias hasta que se vuelven innegables. Es la misma arrogancia de Ponce de León, solo que a escala global. Seguimos creyendo que podemos conquistar la naturaleza, manipularla según nuestras necesidades, ignorar sus límites sin consecuencias. La lección que los pantanos de Florida intentaron enseñar hace 500 años permanece sin aprender. No puedes negociar con la naturaleza, no puedes sobornarla, ni intimidarla, ni convencerla mediante argumentos lógicos. Opera según leyes físicas y biológicas que existían billones de años antes de que aparecieran los primeros humanos y que seguirán existiendo mucho después de que desaparezcamos como especie. Puedes trabajar con esas leyes, adaptarte a ellas, aprender a existir dentro de sus parámetros, o puedes luchar contra ellas y ser triturado sistemáticamente. Los conquistadores eligieron la segunda opción y pagaron el precio completo. Y aquí llegamos al momento de la verdad personal. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Pero antes de hacer clic, realmente reflexiona sobre esa pregunta. ¿Podrías identificar agua potable sin instrumentos modernos? ¿Sabes cómo tratar una herida infectada sin antibióticos? ¿Podrías encontrar comida en un pantano donde cada planta desconocida podría ser venenosa? ¿Tienes la resistencia mental para continuar caminando cuando tu cuerpo está consumido por fiebre y disentería? La respuesta probablemente es no, y eso no es una crítica. Es simplemente reconocer que somos productos de nuestro ambiente, y nuestro ambiente nos ha vuelto simultáneamente más inteligentes y más frágiles que nuestros antepasados. La mortalidad no es el enemigo, es la condición que da significado a cada momento que vivimos. Si tuvieras eternidad garantizada, ¿qué urgencia habría en lograr algo hoy? ¿Qué valor tendrían las relaciones
Si supieras que tienes literalmente todo el tiempo del universo para cultivarlas, la paradoja cruel de la búsqueda de inmortalidad es que quitaría el significado de la vida misma. Los conquistadores que murieron en Florida desperdiciaron sus años finales porque estaban obsesionados con obtener años adicionales. Si hubieran aceptado su mortalidad, podrían haber usado ese tiempo para crear algo de valor real, para conectar con personas que amaban, para experimentar la vida plenamente sabiendo que era finita. La búsqueda de la fuente de la eterna juventud es la ironía definitiva de la conquista. Hombres viejos y cansados cruzaron el océano para burlar a la muerte, pero solo lograron encontrarla antes de tiempo en los pantanos de Florida. No buscaban agua, buscaban tiempo, y la selva se lo cobró todo. Sus huesos se mezclaron con el lodo, sus nombres se olvidaron excepto en registros polvorientos que nadie lee. Sus ambiciones de inmortalidad terminaron en la forma más mortal posible. Pero su legado persiste no en lo que lograron, sino en la advertencia que representan. Una advertencia sobre los peligros de rechazar nuestra naturaleza fundamental, sobre el costo de perseguir fantasías mientras ignoramos la realidad, sobre la futilidad de luchar contra fuerzas que nos superan absolutamente. El pantano sigue allí. Florida todavía existe, aunque transformada por siglos de desarrollo humano. Y la muerte sigue esperando pacientemente al final del camino de cada vida, sin importar cuántos suplementos tomes o cuántos procedimientos te hagas. La única pregunta que importa es qué harás con el tiempo que tienes antes de que ese camino termine. ¿Lo desperdiciarás persiguiendo extensiones imposibles? ¿O lo vivirás plenamente, aceptando su límite como la fuerza que le da urgencia y significado? Los conquistadores eligieron mal. Tú todavía tienes tiempo para elegir mejor.